Buenas noches, el día de hoy vamos a presentar los efectos fisiológicos en la microgravedad del sistema renal y el sistema neurológico vestibular. Bueno, vamos a empezar con los efectos de la microgravedad en los neurotransmisores. Para eso, principalmente tenemos dos células, que es la célula piramidal y la célula que no es piramidal. Bueno, las células piramidales son las principales neuronas de proyección de la corteza cerebral, mientras que las no piramidales son las que tienen su axón, que como aquí lo podemos ver, este es el axón, permanecen dentro de la corteza, que son interneurales. Bueno, el axón es el que transmite ciertas sustancias desde el cuerpo hasta los extremos de la neurona, y estos generan pues esas conexiones pasando esas sustancias de extremo a extremo. Las neuronas de la corteza cerebral son fuertemente conectadas entre sí desde las instancias en las que estamos desarrollándonos de manera prenatal. También es importante recordar que para nosotros como seres humanos la gravedad es fundamental en todo lo que tiene que ver con habilidades motrices, ya que sin esta no podríamos tener o no podríamos hacer cosas como lo es andar. Bueno, en segundo lugar tenemos el sistema vestibular. En el texto nos explicaban que en un vuelo espacial hay cierta afectación en las subpoblaciones de neuronas GABAérgicas, que son neuronas transmisoras inhibitorias principales en el sistema central neurológico. Bueno, en un vuelo espacial, cuando se tiene un ambiente privado de gravedad, lo que sucede es que las neuronas vestibulares van a empezar a generar síntomas que son propios de citosis espacial. ¿Estos síntomas cuáles son? El malestar general, la anorexia, la letargia y la cefalia. Bueno, pero ¿por qué se produce la cinetosis espacial? La primera de ellas es el conflicto sensorial, la segunda es la redistribución de los líquidos y la tercera es la asimetría de los otolitos. Bueno, en siguiente lugar tenemos las respuestas sensoriales. La primera es que en el ambiente espacial la visión de los astronautas experimenta un cambio subjetivo. ¿Esto de qué se trata? Es que pueden llegar a mirar los colores un poco más brillantes o un poco más opacos. En la mayoría de los casos es un poquito más brillantes. La segunda de ellas es la presión intraocular, que se disminuye después del vuelo. Y la tercera son las ilusiones senestésicas. ¿Esto de qué se trata? Ellos creen que después del vuelo pueden tener algún tipo de objeto y este se va a mover, lo cual no está pasando. De esto se trata. Bueno, también tenemos el equilibrio postular. Estos son los efectos producidos por la ausencia del peso, la cual origina la modificación propioceptiva. Bueno, por otro lado tenemos la autorregulación cerebral. Esta que se debe a los estudios de la microgravedad en el espacio, pues el gradiente de presión lo que hace es ser eliminado y esto aumenta la presión de la sangre en el cerebro. Esto ocasiona muchas veces cambios en el líquido cefálico. Bueno, por otro lado tenemos la disfunción cognitiva en el espacio. ¿Esto de qué trata? El astronauta durante el vuelo muestra altos niveles de estrés, muestra cambios en su personalidad y de cierta manera aislamiento, también un poco de depresión. Después del vuelo podemos notar que tiene lo que dijimos anteriormente, disminución en la habilidad motora. Bueno, líquidos, electrocitos y función renal. El balance de líquidos y electrocitos es regulado por diversos sistemas, pero el fundamental en este caso es el sistema de la función renal. ¿Y quién destacó esto? Otto H. Glauber y James P. Henry, que literal son los padres de la composición de líquidos y la regulación renal.
ellos predijeron que ante la ausencia de microgravedad del espacio tendría efectos fisiológicos similares a la inmersión acuática. Otro doctor de Moscú lo confirmó en el programa de Vostok, diciendo que la incapacidad para concentrar orina a largo plazo por osmolaridad plasmática literal era la retención hidráulica, y que pues eso trataba de hacer que el volumen sanguíneo siempre estuviera en su totalidad. En este caso mencionamos la etapa embrionaria, ya que los riñones fetales a eso de la semana 35 aumenta el volumen de parenquima renal y no forman nuevas nefronas, que las nefronas son las que ayudan a hacer fluir la sangre por el riñón para que pues saquen las sustancias que no les sirven para nada, y eso se expulsa a través de la orina. Y esto como lo relacionamos con la microgravedad, y es que el líquido amniótico en la etapa intrauterina, el embrión se encuentra en un estado físico similar a la gravedad cero. Y eso lo relacionamos con la función renal en el espacio. Lo que pasa con eso es que la producción de orina y el volumen de la orina no es afectado para nada. Obviamente hay una cierta adaptación a la gravedad en las primeras horas de vuelo. La excreción de sodio disminuye por el viaje de larga duración, ya que pues, se necesita buena presión sanguínea hacia el cerebro, y pues el hecho de estar excretando eso pues no es conveniente para nada. Y la función hídrica es afectada por la disminución en evaporación, hidratación y excreción renal. Por último, los electrolitos, lo que pasa con ellos es que la concentración de electrolitos en la sangre y los tejidos determina su tasa de excreción urinaria, como lo decía antes. O sea, si en la gravedad cero ellos no pueden excretar tanto, pues porque se necesita de esos recursos. Y la concentración de electrolitos es elevada los receptores osmolares lo perciben y provocan el aumento de la ingesta de agua y reducción de su excreción renal. Es lo que estaba diciendo. Bueno, y por último, las conclusiones. Podemos concluir que el sistema nervioso central es el más afectado, puesto que los circuitos sinápticos no se establecen correctamente, y esto provoca que los neurotransmisores no lleguen al cerebro. Por otra parte, hay que resaltar que el sistema nervioso central es el que recibe la información y la transmite a distintos roles corporales. Por otra parte, tenemos que resaltar que el sistema neurológico se ve más afectado que el sistema de líquidos o retención que participa del sistema renal, puesto que en el sistema neurológico la presión sanguínea se acumula en la cabeza, y por ende esto produce un desequilibrio, como lo dijimos anteriormente en la presentación. Por último, lo que más afecta en el sistema renal es la excreción, y la excreción no aumenta en la microgravedad, entonces se ve una disminución en el sodio. Por último, en un ambiente de microgravedad, el sistema renal se ve mayormente afectado, puesto que hay una redistribución de líquidos en la parte inferior, y hay acumulación de estos en la parte intratorácica, y esto provoca la retención de líquidos en estas para aumentar el volumen de sangre que falta.